conflicto final vamos a aprender cosas que son muy, muy interesantes. Me gustaría que estén muy atentos porque este mensaje creo que puede ser de mucha importancia para conocer y entender los tiempos finales. ¿Pueden tomar sus asientos? Está bien, tomen sus asientos. Los veo que se quieren sentar. Están cansados. Capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a leer del versículo 42 al versículo 45 del capítulo 11 del libro de Daniel. Asimismo, extenderá su mano a otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de todos los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán. Es decir, va a ser una noticia que le va a causar espanto. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares, en el monte santo, o sea, en el monte deseable del santuario, y vendrá su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a ver ahora, a comenzar a hablar de esto que es muy interesante. En mi mensaje anterior, ¿se recuerdan ustedes que estuve hablando precisamente de el poder que tienen los espíritus inmundos? O sea, hablábamos de la capacidad de poder que poseen estos espíritus inmundos, o como son llamados en la Biblia, demonios. Y para poder entender la capacidad y el poder espiritual que tienen los demonios, hicimos algunas ilustraciones, ¿se recuerdan ustedes? Para poder tener un poquito acerca de esto y entender que existe un mundo espiritual que nos rodea y que está gobernado, de acuerdo a Efesios 6, por espíritus que vagan en los aires, gobernadores de las tinieblas, dice la Biblia, que vuelan en los aires. Cuando dice aquí que nuevas del oriente y del norte lo espantarán, es porque se comenzó a levantar una confederación asiática llamada en Apocalipsis capítulo 16 versículo 12, escuchen ustedes, reyes del oriente, es decir, países asiáticos unidos con el norte, que es Rusia. Y estos informes militares que está recibiendo, estas noticias que está recibiendo el anticristo, dice la Biblia que le causa realmente una gran alerta. Le causa un miedo terrible por esta situación que se comienza a levantar. Porque muchos de los países en ese tiempo no estarán de acuerdo con él. Estos informes que recibe militares, el anticristo, en medio de sus victorias sobre algunos de los sectores del mundo. Sin embargo, encontramos en esta porción de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, algo que es muy importante que nosotros lo estudiemos, y vamos a tratar de ahondar un poquito
porque aquí dice la Biblia que se derrama una copa sobre el río Éufrates y el río se secó para que esté preparado para esa gran batalla, ese gran conflicto final antes de establecer Jesús su reino milenial sobre la tierra que se tiene que llevar a cabo. El río Éufrates, su caudal ya estará reducido en gran manera por la sequía prolongada y el calor intensificado como lo está hasta el día de hoy. Si ustedes han escuchado hablar de que el río Éufrates prácticamente ya está seco, es precisamente por esta profecía. Pero Dios lo secará del todo por intervención sobrenatural para poder abrir paso a la Confederación Oriental que llegará a Palestina, como lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 15 y 16. Escuchen, esto es algo profético que es muy importante que ustedes y yo lo podamos verdaderamente poder descubrir. Aquí dice la Biblia que Jehová secará la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río y lo va a herir en sus 7 brazos y hará que pasen a él prácticamente en seco. Versículo 16. Y habrá camino para las reliquias de su pueblo, las que quedaron de Asur. ¿Quién es Asur? Ya lo hemos estudiado, el asirio, no, el anticristo. Es decir, para esa época solamente va a existir, escuchen ustedes, solamente la tercera parte de los habitantes de la tierra, solamente. De la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y en Zacarías, voy a leer estos 2 versículos solamente para ponerle un trasfondo y sacarles a ustedes, como luego se dice, las bases de lo que estamos aprendiendo acerca de esta confederación oriental que viene a atacar a Jerusalén. En Zacarías capítulo 10, versículo 11, escuchen lo que habló precisamente acerca de esto el profeta Zacarías. Capítulo 10, versículo 11. Y la tribulación pasará por la mar, y la mar herirá las ondas, y se secarán todas las honduras del río. Y la soberbia de Asur, el anticristo, será derribada. ¿Qué dice Daniel? Ya no tendrá quien le ayude. Será derribada y se perderá, el cetro de Egipto. Vamos a ver. Número 1, ya entendemos quién es Asur. ¿Quién es Asur? El anticristo. Algo que está también claramente profetizado en Isaías 10:5, donde habla precisamente de este rey de Asiria, el asirio, donde dice la Biblia que Dios le llama vara y bastón de mi furor, que en sus manos, en las manos de él, ha puesto su ira. Y si continuamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, donde estamos, capítulo 16, versículo 13, donde dice que vio Juan vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Vemos aquí estos 3 espíritus: dragón, que salen del dragón, de la bestia, que es el anticristo, y del falso profeta. 3 espíritus a manera de ranas. ¿Por qué ranas? Ranas
precisamente recalca su vileza, ya que encontramos en Levítico 11:29 que las ranas eran animales inmundos, según las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. En la mitología persa, las ranas eran vistas como criaturas que inducían plagas, y los demonios se describen precisamente de esta forma. Escuchen ustedes, los demonios son descritos como seres resbalosos, de sangre fría y aborrecibles, y más poderosos que el hombre común. Por eso entendemos claramente la importancia que tiene entender el poder que tienen estos espíritus. Estos 3 espíritus que salen a manera de ranas tienen el poder de ir por todo el mundo, escuchen ustedes, y reunir un ejército de 600 millones para venir y traerlos a el lugar que en la Biblia es llamado el Valle de Megido, el Valle de Armagedón. Y por eso es que hablábamos de la capacidad y del poder de los espíritus inmundos. En el verso 14, donde estamos de Apocalipsis, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir, escuchen ustedes, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vean ustedes aquí la capacidad espiritual que poseen. Es una capacidad increíble. Estos hacen prodigios sobrenaturales, y vean lo que nos menciona precisamente el versículo 16, que los van a congregar en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, vamos a ver la capacidad y el poder diabólico. Número 1, vamos a comenzar con el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 al 15, vamos a ver la capacidad y el poder de estos 3 espíritus inmundos. Comencemos por el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, y dice: y ejerce todo el poder de la primera bestia, es decir, del anticristo, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Versículo 13, y hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, o sea, que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, que vivió después de haber recibido una herida de muerte. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no le adoren, o que no adoren la imagen de la bestia, sean muertos. ¿De quién estamos hablando? Del falso profeta, que es de uno de los que salen esos espíritus inmundos que van a todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo en Apocalipsis ejerciendo exactamente lo que está profetizado que van a hacer. El falso profeta ejerce la misma clase de poder satánico que el anticristo, porque recibe poder de la misma fuente. También gozará de influencia y reputación a escala mundial, como el obrador de milagros y de demasia, es decir, insolencia, descortesía,
o también significa un terreno que excede los límites legales y una reputación a escala mundial, y también será un demagogo, es decir, un caudillo u orador político. Es una estrategia que se utiliza para conseguir el poder político. ¿Cómo se consigue el poder político? Con falsas promesas. Es lo más sencillo que nosotros podemos entender. Y dice la Biblia, que adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue curada. ¿Quién es ese personaje? El anticristo. Y dice el versículo 13, grandes señales. Vean ustedes, la misma frase que se utiliza en relación con los milagros de Jesús, lo cual indica que el falso profeta hará señales que imitan de forma fraudulenta los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Satanás ya ha realizado obras sobrenaturales en el pasado, como lo fue en Éxodo 7:11, donde hizo algo sobrenatural tratando de impresionar a Moisés y hacerlo que retrocediera en su intento de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ratificado por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:8. Así que él va a usar su estrategia de falsos milagros para convencer al mundo de que el anticristo es más poderoso aún que los verdaderos testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, incluido, nuestro Señor Jesucristo. En contexto, hace descender fuego del cielo. Indica que el falso profeta produce todo tipo de señales, de alguna forma, que llaman la atención en los cielos, así como el estilo de las pirotecnias, pero falsas, para convencer a los hombres de su poder. Y esto también lo hace en su intento descarado de imitar a los dos testigos. Esto es muy importante que lo entendamos. Y esto lo hace, dice la Biblia, en presencia del anticristo. Esta imagen no es la réplica del anticristo esta imagen, es la, ¿cómo lo pudiera explicar? Es la réplica del anticristo que se relaciona con el trono que erigirá como parte de su abominación desoladora. Es decir, es una imagen que se convierte como en una réplica del anticristo, y todo el mundo va a estar pensando que esa imagen es una imagen muy poderosa, porque es siempre la tendencia del ser humano en creer en cosas superficiales, y harán creer que es una imagen milagrosa. Y eso es precisamente lo que está haciendo el falso profeta. Estaba promocionando al anticristo, está promocionando su imagen, está erigiendo una imagen como parte de la abominación desoladora que sucede a la mitad de la semana 70 profética de Daniel. Es decir, esto sucederá en el templo en Jerusalén, cuando el anticristo decide abolir toda clase de adoración, toda clase de religión, y demandará que solamente a él se le adore como si fuera Dios, de acuerdo a Daniel 9:27, Mateo 24:15 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El falso profeta y el anticristo engañarán de nuevo al mundo. Dice en el versículo 15 que va a lograr el falso profeta que la imagen
del anticristo hable. Vean ustedes la mentira y el engaño. Va a hacer que hable la imagen del anticristo, es decir, el falso profeta dará a la imagen. Vean ustedes el poder diabólico. Le dará apariencia de vitalidad y la imagen parece emitir palabras para contradecir lo que en realidad sucede con los ídolos. Y el que no la adore morirá. ¿Quién es realmente el que comienza la persecución en el tiempo de la persecución del anticristo? El que realmente la está promocionando, escuchen ustedes, es el falso profeta. Esto es muy, muy impresionante para mí. Vemos que aquí que su gentileza es una mentira, porque realmente es un homicida. Cuando amenaza de muerte a aquellos que no adoren la imagen de la bestia, son sometidos los que no lo hagan a sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque aquí realmente saca lo que trae dentro, es decir, no es verdad que es una persona que tiene la característica de gentileza, de atracción, sino que todo es completamente un engaño. Y este espíritu que va a estar obrando, como lo menciona el apóstol, a manera de rana, es precisamente que está utilizando toda su capacidad, toda su falsedad, toda su mentira para engañar y hacer que todos se sujeten y adoren a la bestia, el anticristo. Aquí los gentiles que quedarán o que poblarán este reino son los únicos que van a estar presentes, mientras que los judíos, dice la Biblia, serán protegidos por intervención divina. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Donde dice que entonces el dragón fue airado contra la mujer y le fue a hacer guerra contra los de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el versículo 6 es precisamente la huida de Israel cuando comienza la persecución. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado de Dios para mantenerla allí protegida 1260 días, 3 años y medio. Que es precisamente a la mitad de la semana donde viene esta persecución e Israel huye al desierto. Esta es la mujer que huye al desierto para ser protegida por Dios. Y si hablas de dragón, según Apocalipsis 12:1 al 3, estamos hablando de una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y de luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, comencemos entonces con este versículo a hablar del dragón. Hablamos, número 1, ¿de quién? Falso profeta. Ahora vamos a hablar del dragón. Vemos aquí en Apocalipsis 12, del 1 al 3, una intervención de Dios. Y aquí no es una mujer literal, sino una representación simbólica del pueblo de Israel. Esto ya lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis.
que también se presenta en el Antiguo Testamento como prometida y esposa de Dios. ¿Quién? El pueblo de Israel. Isaías 54, versículos 5 al 6. Aquí encontramos que Israel también es llamada como una mujer, o es decir, como una prometida y esposa de Dios. Estamos hablando de Israel, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a mujer hermosa y repudiada, dijo el Dios tuyo. Vamos a leer solamente unos 2 versículos, solamente para poner fundamento a lo que explica Apocalipsis capítulo 2. En Jeremías capítulo 3, versículos del 6. Jeremías capítulo 3, del 6 al 8, encontramos esta mismita verdad escrita aquí en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 8. Y díjome en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, la está describiendo como una mujer. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije, después que hizo todo esto, vuelve a mí, mas no se volvió, y se vio la rebelde su hermana Judá. Y lo vio la hermana rebelde Judá, su hermana rebelde, que yo lo había visto, que por todas estas cosas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole carta de su repudio, y no tuvo temor la rebelde Jehová su hermana, sino que también fornicó con ella. Ahora bien, en Apocalipsis, de acuerdo a la Biblia, aparecen 3 mujeres que también son simbólicas. Número 1, Jezabel, que representa al paganismo. Es decir, no es nada extraño que Dios use este tipo de ilustraciones. Por eso cuando habla aquí en Apocalipsis 12, está naturalmente hablando del pueblo de Israel. Jezabel, que representa el paganismo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y también una mujer vestida de púrpura y escarlata, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 6, donde se describe la gran ramera, la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra, que simboliza la iglesia apóstata apostólica romana, representada por el paganismo católico romano. Número 3, la esposa del Cordero, Apocalipsis 19:7, que es un símbolo de la iglesia verdadera. Es decir, la forma de interpretación, la forma de entender la Biblia es siempre dejando que la Biblia nos dé la respuesta a nuestras preguntas. Porque la verdad está en la Biblia. Si quieres conocer la verdad fuera de la Biblia, es imposible. En contexto, en la Biblia vemos bien claro que esta mujer no representa a la iglesia, porque está vestida del sol, de la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas. Vestida del sol, que alude a la gloria, la dignidad y la posición exaltada del pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. La imagen de la luna bajo sus pies es muy posible que se trate de la descripción de la relación del pacto que Dios mantuvo con Israel, ya que las lunas se asociaban con la adoración, y esto lo miramos en Primera de Crónicas 23:31. Voy a darles otros 2 versículos también para que entiendan
que las lunas estaba asociada con la adoración. En 2 de Crónicas 23:31, 2 de Crónicas 2:4. Y por último, quiero decirles que las 12 estrellas representan claramente en la Biblia a la nación de Israel. ¿Dónde dice eso? Génesis 37, versículo 9 al 11. No es un invento mío, es lo que la Biblia enseña. Y si no crees a la Biblia, estás frito. Tienes que creer a la Biblia antes que a los hombres. Génesis 37, 9. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. ¿De quién está hablando? De José. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Quiénes eran estas 11 estrellas? Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, que eventualmente formaron las 12 tribus de Israel. 11 más José, para que mejor lo entiendan. Y contó esto a su padre y a sus hermanos, y el padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir, yo y tu madre y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra. Y los hermanos tenían envidia, mas su padre paraba la consideración de ello. ¿Dónde podemos nosotros encontrar la respuesta real a lo que nosotros queremos entender? En la Biblia. Muy bien. Vemos aquí que Israel está representado con frecuencia también como madre a punto de dar a luz. Por eso es importante tener una forma clara acerca de lo que la Biblia enseña, para poder describir al dragón que se describe en Apocalipsis 12, que levanta una persecución infernal en contra del pueblo de Israel. Cuando la Biblia dice claramente que Dios tiene un lugar aparejado para protegerlo por 3 años y medio, que es la recta final de la semana 70 profética de Daniel, cuando llega el tiempo de la persecución. También Israel es representado con frecuencia como una madre a punto de dar a luz, como dolores de parto. Isaías 26, 17 y 18. Había aquí agonizado y padecido durante muchos años, durante muchos siglos, mientras que Israel anhelaba naturalmente la llegada del Mesías. Su padecimiento era la intención de poder esperar con paciencia el día de la liberación, para que a través de la venida del Mesías Satanás fuera destruido y el pecado y la muerte. Versículo 2 es donde estamos, Apocalipsis 12:2. En el versículo 3 vemos cuál es el punto que el dragón, vemos aquí que exactamente es de esa manera, que vemos que el dragón realmente odia, pero odia a la mujer, que es decir, a Israel. La odia. ¿Por qué la odia? Porque desde un principio la profecía dijo que la mujer le heriría en el carcañal, desde Génesis. Y esta profecía que nosotros encontramos aquí, vemos que esta señal en el cielo que se vio, que un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí el punto es que el dragón odia a la mujer, es decir, odia a Israel. El enemigo mortal de la mujer es Satanás.
quien aparece como dragón en el libro de Apocalipsis 13 veces. El color escarlata alude al derramamiento de sangre. Las 7 cabezas y los 10 cuernos y las 7 diademas que encontramos aquí es un lenguaje figurado y describe el dominio de Satanás sobre 7 reinos mundanos del pasado y los 10 reinos que en el futuro se van a levantar como la última forma de gobierno mundial, es decir, los 10 dedos de la estatua de los pies de Nabucodonosor del capítulo 2. La última forma de gobierno mundial es una confederación de 10 reyes que se levantarán, y de esos 10 reyes surge un cuerno pequeño llamado el anticristo. Entonces, vean ustedes la intención del dragón con ese espíritu de poder que sale precisamente del dragón, con la intención de destruir al pueblo de Israel. Entonces, ya hablamos del falso profeta, hablamos del dragón, de estos espíritus, y por último, hablemos de la bestia o el anticristo. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, para poder comenzar a hablar de este último espíritu, de esos 3 espíritus inmundos que salen precisamente de estos 3 personajes de la Biblia. Apocalipsis 13, 1. Y yo me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi una bestia subir del mar. Escuchen, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos de 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemias. Y la bestia que vi era semejante a leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra. Vean ustedes, presumiendo y aludiendo de que él podía morir y resucitar, tratando de imitar a Jesucristo. Y vi de una de sus cabezas como herida de muerte, claro que aparentemente muere, y él resucitado. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar contra él? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio poder para obrar 42 meses, 1260 días, de acuerdo a la profecía del libro de Daniel. Muy bien, aquí vemos a una bestia que sube del mar, que es la misma bestia de Apocalipsis 11:7, que dice la Biblia que sube del abismo. Esta es una imagen que describe a un animal rabioso que mata, es decir, estamos hablando de un monstruo. En este contexto, el término representa tanto a una persona, que es el anticristo, como a un sistema impuesto en el mundo. Es decir, el último imperio satánico mundial será inseparable del hombre poseído por Satanás, que lo está liderando en ese momento. El mar representa el abismo o el pozo insondable, que es, de acuerdo a la Biblia, la mazmorra de los demonios, el abismo, que está descrito en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. El abismo, ¿cómo podemos entender que es la mazmorra de los demonios? Porque el Gadareno, en el capítulo 8 del libro de Lucas, le pidió a Jesús que no lo mandara a ese lugar. ¿Se recuerdan? Le rogaron a Jesucristo: no nos mandes al abismo, porque todavía no es nuestro tiempo.
cuando sanó a aquel gadareno que tenía una legión de demonios. ¿Saben lo que es una legión? 6,000 demonios. Que era como estaba conformada una legión de soldados romanos. Entonces, cuando nosotros vemos este acontecimiento del gadareno en el capítulo 8 del libro de Lucas, nos damos cuenta que es allí precisamente donde se encuentra la salida, o pudiéramos decir la entrada al abismo, que es la mazmorra de los demonios. Por eso, en esta porción de la Biblia encontramos que Satanás, en su invocación de un demonio poderoso, acude a ese lugar, lo saca de ese lugar para que posea a la bestia llamado el anticristo. La primera bestia llamada en la Biblia, el falso profeta, desciende de la tierra o sale de la tierra. La segunda bestia llamada el anticristo sale del mar, sale del abismo. Aquí es donde encontramos esta gran diferencia en estos dos espíritus inmundos que salen de estos personajes, de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, de inmediato vemos que este espíritu inmundo que sale de la Biblia activa y controla a la bestia llamado el anticristo y su imperio, quien se dispone a controlar al mundo. Entonces Daniel muestra que el anticristo humano se levantará de este grupo de 10 reyes de el capítulo 2, versículos 41 y 42 del libro de Daniel. Ahí es donde nosotros vemos claramente establecido lo que la Biblia enseña, que este grupo de 10 reyes, que corresponde a los 10 dedos de la estatua de barro y de hierro de Nabucodonosor, encabezado por el imperio romano revivido, que tiene la fuerza de varias potencias mundiales, pero está mezclado. Cuando está mezclado, estamos hablando que está mezclado con debilidad. ¿Por qué está mezclado con debilidad? Porque el falso profeta es precisamente la representación de ese imperio romano. Y serán, de acuerdo a la Biblia, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, aplastados prácticamente por Él. ¿Por qué? Porque estos espíritus inmundos los llevan al valle de Armagedón, pero ya no para pelear contra el anticristo, sino para pelear contra Jesucristo. Imagínense ustedes la ocurrencia de estos tres espíritus inmundos que traen a congregar a más de 200 millones de soldados. Wow, serán aplastados por Jesucristo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Vean ustedes lo maravilloso de esto, porque con esto quiero cerrar para que ustedes disfruten de esta palabra, de este final tan interesante de este mensaje. Apocalipsis 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra aquel que estaba sobre el caballo blanco y contra su ejército. ¿Quién es el ejército que viene con este montado a caballo, en caballo blanco? La iglesia de Jesucristo, que viene a establecer su reino milenial sobre la tierra. Bendito sea su nombre en esta preciosa tarde. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ella, con los cuales había engañado a los que tomaron la imagen, a los que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre. Precisamente estos dos personajes son los que van a estrenar el lago de fuego.
y los otros fueron muertos con la espada del que salía de la boca de aquel que estaba sentado sobre el caballo blanco, y todas las aves fueron hartas con toda esa carne que quedó allí regada. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo, la batalla del gran día, donde estos espíritus congregan a todas las naciones para venir a pelear en contra de Jesucristo. Apocalipsis 16, versículo 14, porque son espíritus de demonios que hicieron que se reunieran todos estos ejércitos y llevan a cabo esta batalla, pero dice la Biblia que el Señor los destruirá con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, y la iglesia de Jesucristo prevalece hasta el final. Así que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su palabra, que es lo más maravilloso y excelente que nosotros tenemos. Bendito sea su nombre. Pónganse de pie y continuamos.